Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés. Gracias por acompañarnos a través de Cadena Guapa Radio, La Poderosa, a través de sus 14 emisoras. Igualmente los que nos están viendo y escuchando por el canal digital de su programa y la aplicación celular Guapa Radio. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a Luis Lajara. Hola Luis, déjame escucharte la voz aquí. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, y ya estamos en el panel directo a la estadidad. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Alfredo Casio. Bienvenido. Buenas tardes a Dajitza, buenas tardes a Jorge, que ya mismo entrará por ahí, a Hugo, que está ya en la distancia. Saludos, y a Elvin, que está también conectado, Luis, que está aquí en los controles, como siempre, a la gran familia de Guapa Radio. Bueno, Elvin Méndez Rosa, bienvenido. Bueno, un saludo para ti, Ada, para los compañeros Hugo, Alfredo y Jorge, a Luis Lajara y a los que nos escuchan en la radio. Este programa hoy promete. Muchachos, que sí que hay temas y preguntas ya hasta de los radioescuchas que me las enviaron una hora antes. Bueno, el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, bienvenido. Gracias, un saludo a la gente de la radio, a la gerencia, a Ada Hitza y los contertulios de hoy en la tarde. Gracias. Así es, bueno, voy a empezar con la pregunta porque le prometí que sí, que la iba a hacer al amigo que nos escribe, Carlos Basilio. Me dice, tengo una pregunta para el panel hoy. Bueno, pues envíala desde ahora. Él dice, el jueves antepasado en Puerto Rico la prensa no lo cubrió, pero, y lo voy a citar como lo dijo, el cara de lechuga de Luis Fortuño salió en Fox News invitando a los multimillonarios a las criptomonedas a mudarse a Puerto Rico. Si todos los estadistas de a pie ahora en el 2022 saben que estos multimillonarios vienen a apoyar la colonia para seguir evadiendo impuestos, ¿por qué Pierluisi, menciona Rivera Chat, Jennifer González, Ricardo Rosselló, no se oponen a esto? ¿Y por qué otros líderes que no están en el PNP no los confrontan? Yo empiezo por ustedes, Alfredo Casio. Mira, lo que está ocurriendo es que la administración demócrata ha estado implementando unas políticas bastante nocivas a la economía nacional y ha incrementado el nivel de inflación, obviamente porque están imprimiendo moneda y es moneda adicional a la que había en circulación. Por ende, ese problema está creando este efecto inflacionario en nuestra economía. Los expertos están recomendando a las personas que en sus inversiones, porque se está perdiendo el dinero. Si usted tiene dinero en el banco, cada día que pasa su dinero vale menos, gracias al efecto inflacionario. Pues lo que se está recomendando es la inversión en oro o en criptomonedas. ¿Por qué? Pues la criptomoneda no sufre de devaluación como el papel moneda y el oro tampoco. Por eso es que son como que los paraísos, vamos a llamarlo así, o las cajas de seguridad de los inversionistas. Es que estoy mirando a Isa. No, tranquilo, tranquilo, síguelo. Que son como que las cajas fuertes donde la gente que invierte o está en el mercado de valores y todas estas cosas, invierten el dinero. Cuando usted ve que el precio del oro comienza a subir, sepa que es que los inversionistas están teniendo unas situaciones malas en la economía o de inflacionarias, y eso es que los lleva a comprar oro. Y cuando se compra oro, pues la ley de la economía, de la oferta y la demanda, ante la demanda por el oro y la oferta, el precio sube. Así que cuando usted ve esas fluctuaciones, eso es lo que está ocurriendo. En cuanto a la ley 22, que eso lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones, pues claro, yo estoy en contra de los paraísos fiscales, todos republicanos estamos en contra de los paraísos fiscales, eso todos lo sabemos. La política nuestra de America First, acabar con estos paraísos fiscales y que cada cual pague su justa carga contributiva al gobierno. Bueno, pero es que dicen que mientras no haya nada más, tiene que ser eso, y pues que le den una alternativa si queremos eliminar la ley 20, la ley 22, etcétera. No, es que la alternativa eso es lo que hay por ahora. La alternativa es la estadidad. Ya Puerto Rico votó a favor de la estadidad y es cuestión entonces trabajar eso.
en el Congreso. Que algunos se han sentado encima de eso. Especialmente, bueno, Grijalva y los demócratas que se la pasaron ofreciendo y prometiendo la estadía para Puerto Rico, y cuando llegaron, pues se le sentaron encima. Y de hecho, en estos días hay un comentarista de otra emisora que trajo por Twitter esa situación de que los demócratas le están escuchando a los independentistas que están en Nueva York. Y es que a él, yo sé que nos escucha, pero a él le quiere decir, no es que los demócratas le escuchen a los independentistas de Nueva York, es que los demócratas nunca nos van a dar la estadidad. Y está en el partido equivocado. Vamos entonces, Elvin Méndez Rosa, y le damos la bienvenida al licenciado Jorge Rodríguez. Saludos. Elvin. Bueno, aquí voy yo. Aquí llegué. Comienzo, ¿verdad?, expresando que lo que voy a decir, ¿verdad?, es mi opinión. Y bueno, en parte en opinión por lo que voy a decir, y luego pues voy a entrar. Lo que no es opinión es lo de la ley 22, como todos lo sabemos, que eso es un paraíso fiscal que solamente está disponible para la gente que no vive en Puerto Rico. Si usted es millonario y vive aquí, usted no puede acogerse a esa ley. Así que solamente es para el beneficio de unos grupos, y dentro de esos grupos hay muchos familiares de políticos, hay muchos congresistas que se están aprovechando de la isla y un bonche de gente que está cogiendo esta isla pasando un guiar, porque eso es lo que está pasando. Todos los lunes se reúnen en el área de San Juan, como le estaba, ¿verdad? Esto se trajo la otra vez, y realmente para mí es un bochorno ver a una persona que dice que es republicana, que para mí lo que es un charlatán, ¿verdad? Ir a la emisora de Fox News a estar vendiendo a Puerto Rico como un paraíso fiscal, y cuando le pregunta al reportero, porque eso hay que, ¿verdad?, enfatizarlo. Cuando el reportero le pregunta, pero es que el índice de pobreza en Puerto Rico está en un 43%. Y él lo que le dijo era que desde que él hizo esa ley hace años atrás, que lo que se ha creado en Puerto Rico es empleo. Entonces, pues ya usted sabe que quedó como un embustero a nivel nacional. Para mí es increíble que en Puerto Rico los políticos que saben que esto es un problema, principalmente los que dicen defender la estadidad, los que supuestamente son republicanos, que están dentro de cargos políticos, saben que eso es una piedra para la estadidad, porque si nosotros no nos insertamos dentro del sistema contributivo de la nación, pues lamentablemente adiós estadidad. Así de fácil, porque usted no va a ser Estado sin contribuir al pote federal de ninguna manera. Y él mismo lo dice, no entiendo cómo es que, yo me pregunto, ¿verdad?, cómo es que en Puerto Rico se han llevado casos ante la Corte Suprema, como el del SSI y todas estas cosas que están ocurriendo, y por un lado ellos dicen que pagamos impuestos sobre ingresos, pero en esa entrevista que se hizo, él enfatizó que en Puerto Rico no se paga impuestos sobre ingresos. En esa entrevista, o sea, y que mejor era que se mudaran para Puerto Rico, que eso era una ley beneficiosa, una ley que realmente se están preguntando los números desde que se creó. No hay números, no hay un registro concreto. Hay personas que hasta han violado leyes territoriales aquí en Puerto Rico y mantienen esa ley, ¿verdad? Como el que mató el perro en el campo de golf y no le pasó nada. Y sigue todo el mundo ha cogido esos beneficios. Crearon otra ley nueva, que es la ley 60, bajo la autoría del presidente del Senado en aquel momento, del PNP. Vienen, hacen la ley 60 y siguen haciendo el paraíso fiscal, cuando ya personas que hasta han renunciado de lo que era este comité que se inventaron ahí, que mandaron allá de personas ni electas, que le llamaban se me olvida cómo se llama ahora mismo, el grupo pro estadidad que enviaron allá, que estaba bajo Carlos Romero Barceló y otros líderes, ¿verdad?, que estaban cabildeando por la estadidad. Uno de ellos, que fue Aguiló, Comisión de la Igualdad. Exacto, esa fue la primera, la Comisión de la Igualdad. La Comisión de la Igualdad. Pues uno de los integrantes, cuando renunció, dejó claro que no se podía seguir buscando paraíso fiscal, que había que integrar a Puerto Rico a la política nacional y al sistema contributivo nacional. Se le ha dado múltiples veces la oportunidad a Puerto Rico para acceder a eso bajo la reciente reforma contributiva federal de Trump,
y en Puerto Rico siguen cabildeando para mantener a Puerto Rico como una colonia. Lamentablemente, mientras nosotros sigamos vendiéndonos como un territorio con trato preferencial contributivo, la estadidad no va a llegar. Y lamentablemente, ahí mencionaron un monte de gente dentro de ese comentario y esa pregunta que para mí no son estadistas, porque realmente decirme a mí que yo quiero la estadidad sin comportarme como un Estado, cuando la estadidad es igualdad en condiciones y responsabilidades, para mí es increíblemente, ¿sabes? No sé qué tipo de estadidad, porque esa estadidad que ellos me hablan me suena a la que vendía Luis Muñoz Marín cuando se hizo la Constitución de Puerto Rico, que realmente vendía a Puerto Rico como lo mejor de los dos mundos. O sea, queremos seguir con lo mejor de los dos mundos. Paraíso fiscal y foráneo y doméstico cuando sea para fondos federales. Pero para todo lo demás, olvídate de la responsabilidad de dame, y yo no doy nada. ¿Sabes? Nosotros podemos seguir y realmente en cuestiones de esta situación se ha mudado mucha gente, que eso es bueno, la inversión, pero cuando es injusta a la clase trabajadora, porque ahora mismo se ha mudado mucha gente y los precios de propiedades están subiendo. Yo vi un anuncio hace poco de que se estaban vendiendo propiedades lujosas que la gente misma no puede comprar, ni la clase trabajadora de Puerto Rico. Y entonces todo eso se empieza a convertir en una situación porque las oportunidades que se dicen no hay. Esta gente no están pagando impuestos tampoco estatal y la carga le cae entonces encima a la clase trabajadora en Puerto Rico, que ahora tenemos aumento de luz, tenemos aumento en cuánta cosa hay. ¿Sabes? Nosotros no podemos seguir cargando un bonche de gente que viene aquí a la isla a estar viviendo a costilla de los impuestos de los puertorriqueños y cosas que nosotros no tenemos ni podemos hacer, y tras que eso nos discriminan para alcanzar la estadidad. Así que realmente tenemos que analizar a quién vamos a tener. Tengo ahora el economista, vamos a ver qué nos dice Hugo Marcelo Valderrama, porque para él no es ajeno el tema de la criptomoneda ni lo que está pasando en el resto del mundo. Saludos, Hugo, adelante. Gracias, buenas tardes. Estaba escuchando atentamente a los contertulios. Vamos por partes, me voy a tomar un par de minutos. Lo que está pasando en Estados Unidos inicialmente con la administración Biden, pero digamos es como una especie de debilitamiento de los marcos institucionales en Estados Unidos, tiene más o menos 110 años. Estamos hablando de 1913, que hay un punto de quiebre en los Estados Unidos cuando, por ejemplo, se violan tres principios: la elección directa de senadores, el impuesto a la renta y la Reserva Federal. No, esos fueron avances del Estado central sobre la independencia de los ciudadanos, y a partir de ahí se llama, bueno, hay un Estados Unidos antes y un Estados Unidos después. Lo que ha pasado es que el aparato político ha ido creciendo, evidentemente no a la velocidad y con la voracidad de nuestros países hispanos, pero Estados Unidos ha ido avanzando, digamos, en ese sentido, y ha habido gente como Trump o Bush en los 80 que han hecho frenos desde donde se ha podido a la destrucción de estos marcos institucionales en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que los Estados Unidos inició siendo un paraíso fiscal, o sea, de hecho, los Estados Unidos tiene una revolución en 1776 contra los impuestos. Le dice a los ingleses, oye, un momento, ya déjame de cobrar impuestos, y aquí nacemos una nación que tenía entre sus principales objetivos la libertad económica, y para que haya libertad económica el ciudadano tiene que quedarse con la mayor cantidad de su trabajo en el bolsillo. Exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo ahora en Puerto Rico es producto de las famosas leyes especiales que crean estos sistemas digamos, cuando van destrozando sus marcos institucionales. Elvin hablaba de que hay una ley donde los puertorriqueños sí pagan impuestos, pero los que no viven en Puerto Rico, pero tienen plata en Puerto Rico, bien, gracias, ¿no? Entonces, es una maravilla ser inversionista de esta forma, pero es que eso es un problema de una ley desigual. O sea, fíjense, los Estados Unidos nace con un principio republicano que era la igualdad ante la ley. Los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ahora, lo que está pasando es que se está creando y se está copiando un sistema del tercer mundo, como es en el caso de Sudamérica, donde los políticos y sus amigotes tienen leyes especiales para hacer lo que se les da la gana, ¿no? Hacer lo que operar el país como si fuera de ellos, por encima de los ciudadanos, y evidentemente el costo lo acabamos pagando todos aquellos, digamos, no sé, quiero decir una palabra, pero que no sea ofensiva.
todos aquellos proletarios, vamos a ponerlo en ese término, que no estamos conectados con el poder. Que no estamos en el baile. Que no estamos en el baile, sí, y encima los tenemos que subsidiar, porque hay un problema. En el estatismo, que es el camino al socialismo, en el estatismo somos la clase más pobre la que acabamos subsidiando a los ricos. O sea, ese es el problema del estatismo. Los estatistas se hacen leyes especiales para sus inversiones. Y entonces, ¿quién paga más impuestos? Los que estamos abajo, los que no tenemos conexiones, tenemos que pagar más impuestos, ¿no? Cuando hay inflación, generalmente los que reciben los dólares frescos de la inflación, por ejemplo, son las grandes corporaciones, y bueno, ellos, bien, gracias, a ellos la inflación les viene muy bien. El problema es el ciudadano de a pie que no tiene ahorros y que ve diluir su dinero cada vez. Entonces, lo que está pasando hoy día es eso, ¿no? Se está usando a Puerto Rico como una especie de paraíso, que no está mal ser un paraíso fiscal. Lo que está mal es tener leyes especiales que separan a la gente entre los acomodados al poder y los demás idiotas que no tienen conexiones y son los que tienen que trabajar para mantener, inclusive gente humilde que tiene que trabajar para mantener a ricos, que ese es el problema que se ve hoy día en Puerto Rico. Lo que pasa en mi país, o sea, yo siempre toco Sudamérica porque no es ajeno, ¿no? En mi país pasa que la clase que no está conectada al poder tiene que pagar demasiados impuestos, y los políticos y sus amigos, no, aquí la pasan de maravilla. Es exactamente lo que está pasando en Puerto Rico y en todos estos países donde no se respeta un principio básico del orden republicano, que es la igualdad ante la ley. No pueden existir privilegios para ningún ciudadano, sin importar su color de piel, su sexo, o lo que quiera que haga. O sea, todos somos ciudadanos y deberíamos portarnos igual ante la ley, querida Ada. Yo creo que en este panel lo más lamentable para los cinco, ¿verdad? Es que los republicanos ven cómo fue que un gobernador republicano, que el último que ha pasado por aquí, porque Ricardo Rosselló es demócrata, Pedro Pierluisi es demócrata, etcétera, obviamente Pedro Rosselló González era demócrata, Carlos Romero Barceló era demócrata, eran estadistas, pero entonces el único que era republicano fue el que trajo las leyes 2022. Yo creo que con eso yo me voy a una pausa y regresamos en breve para escuchar las posturas del licenciado Jorge Rodríguez aquí en Directo a la Estadidad, en su programa Directo al Punto. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y esto se está poniendo cada vez más interesante. Ahora voy con el licenciado Jorge Rodríguez. Tengo que respirar profundo. Dígame, licenciado, ¿por dónde van? Bueno, el tema arrancó hoy con una triste realidad. Querramos aceptarlo o no, los papás de el paraíso fiscal en Puerto Rico son líderes políticos predominantemente electos por el pueblo estadista bajo la insignia que le promete la estadidad a Puerto Rico, que es La Palma. Y este problema es uno que no comenzó ahora. Muchos de ustedes podrán recordar los desfiles de gala de Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla, junto a Ricky Rosselló, los tres juntitos, caminando por los pasillos del Congreso, siendo Ricky gobernador todavía, para impedir que Puerto Rico fuera incluido en la reforma contributiva federal que llevó adelante el presidente Trump. Mientras Jennifer González estaba en la posición de que Puerto Rico fuera incluido como un estado para efectos de la reforma contributiva federal, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla y Ricky Rosselló se le fueron en contra a Jennifer González. Se le fueron en contra a la posición de los estadistas. Entonces, yo entiendo que hay gente en el PNP que puede que le moleste que yo mencione que en este contexto, tanto Aníbal Acevedo Vilá
como Alejandro García Padilla y Ricky están a la misma estatura y al mismo nivel de deshonor como políticos. Pero yo no los mandé, ellos fueron por su propia cuenta. Pero nos toca a nosotros. Seguro que los rosellistas te van a caer encima, pero está bien, eso es parte. Que le caigan encima a los que traicionan la estadidad, y ese no soy yo. No soy yo. Cuando se escriba la historia de Puerto Rico, que yo llevo más de 20 años en los principales medios de comunicación y medios impresos, como el Nuevo Día, San Juan Star, Guapa Radio y otras cadenas que no voy a mencionar porque compiten. Los que examinen ese expediente, ese tracto histórico, no pueden decir que Jorge Rodríguez es un traidor de la estadidad. No pueden decir que Jorge Rodríguez se burlaba de los necesitados y los desafortunados desde las posiciones de poder. No pueden decir que ese componente es corrupto. No pueden decir que caminé en Washington metiéndole la puñalada a los estadistas. Nada de eso podrán decir de Jorge Rodríguez. De otros lo podrán decir, pero de mí no. Ahora, no solamente es eso. El PNP tiene líderes que creen en asignarle millones de dólares al Comité Olímpico, que es un comité compuesto de líderes separatistas, de donde salió el candidato a gobernador del Partido Popular, que ha hecho arreglos en violación de la ley federal, y hace unos meses atrás tuvieron que devolverle cerca de $1 millón al fiscal federal de un contrato corrupto que firmó el Comité Olímpico de Puerto Rico. Y cuando el gobierno que elige un líder estadista para la gobernación le mete billete a ese comité que está señalado en 13 informes de auditoría por corrupción y le da dinero, eso es tan inmoral como darle dinero a Santa María, como ocurrió con el alcalde de Guaynabo y el alcalde de Cataño. Así que... Jorge, ¿y tú crees que lo entienden? ¿Tú crees que lo están asimilando? Lo estamos explicando para que todo el mundo lo entienda clarito. El Comité Olímpico es enemigo de la estadidad para Puerto Rico. Puerto Rico votó para ser Team USA y no hay necesidad de usar 40 millones en fondos del gobierno para un comité que promueve el separatismo, que no deja usar la bandera americana, que usa el pasaporte americano para viajar por el mundo y se mofa de los estadistas y usa el dinero de nosotros para ir en contra del mandato de este pueblo que pidió la estadidad. Y no lo deje ahí. Hay otras áreas más donde Puerto Rico tiene que comenzar a participar como parte de la familia americana en la transición a la estadidad. Pero mientras haya gente en el PNP que le guste ejercer la política pública de los separatistas y populares, pues no vamos a ver realizada la estadidad para Puerto Rico, porque desde la misma casa la están traicionando. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo y tenemos que actuar proactivamente para corregirlo. Y por eso yo lo estoy diciendo aquí. No hay ninguna necesidad de usar fondos públicos para un certamen de belleza donde Puerto Rico compite fuera de los Estados Unidos, como si fuera un país extranjero. El establecimiento de estas leyes contributivas, de poner a Puerto Rico como paraíso contributivo, nos pone como extranjeros. Tanto así que hubo un grupo ahí que se hacen llamar diáspora, que pidió hace unos días atrás que cuando viajemos a los estados nos traten como extranjeros, pero ellos, que son de ascendencia puertorriqueña y están viviendo en la estadidad, no quieren que los traten como extranjeros. Así de fregado y carifrescos son. Y estas cosas alguien las tiene que decir. Yo no tengo miedo en decirlas, porque estoy diciendo la verdad y estoy diciendo lo que hay que corregir. Y si usted quiere gastar su vida haciendo campaña cada 4 años para que unos líderes se monten prometiendo algo que no luchan ni pelean para cumplir, entonces vamos a seguir viendo a muchas personas que creyeron en la alta dignidad de la idea de Barbosa de hacer a Puerto Rico el Estado 51, ir muriendo uno a uno, como en muchos cementerios he tenido que ir yo a despedir el duelo de líderes estadistas, entregarle una bandera americana de 51 estrellas a los familiares, prometiéndole seguir la lucha, para que vengan unos traidores desde el poder público electos bajo la insignia de la palma a meterle la puñalada a esa familia, a esos muertos y a los que estamos luchando por la estadidad para Puerto Rico. Y el movimiento estadista tiene que despertar. Yo creo en la libre empresa, yo creo en arreglos contributivos justos y en bajas contribuciones. Eso son políticas republicanas. Lo que yo no creo es que haya que construir
un desarrollo económico a base de que el pueblo nuestro se le niegue el voto por el presidente, voto en el Congreso, se le niegue igualdad de derechos bajo las leyes del Congreso y se nos trate con inferioridad y discrimen. Cuando usted tiene que lograr que haya inversión en Puerto Rico a base de entregar su moral y su dignidad, usted no merece ser líder de nada. Y eso es lo que hay que tener claro aquí. No sencillamente ampararnos en que si fulano tiene los ojos lindos o si es de tal apellido. ¿Con qué le damos dignidad a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros? Y a la larga son los que van a ser esclavos de este sistema que, como Hugo muy bien ha descrito, en otros lugares del mundo montan la machina y los pobres y miserables cargan a unos malamañosos millonarios que le importa un pepino angolo el patriotismo, le importa un pepino angolo la igualdad de derechos, le importa un pepino angolo la dignidad de nadie, nada más que el dinero en el bolsillo. Yo te voy a decir cuál es la fórmula que tiene el Partido Demócrata, el gobernador Pedro Pierluisi, demócrata, las que ante perspectiva de género, con eso es que nos van a premiar. A cambio de todo eso que tú estás diciendo, empezar a transformar y construir a la niñez hacia esta supuesta igualdad, que no es otra cosa que un asunto perverso. Y por ahí es que van, eso es lo que yo veo. Entonces, ahora pues obviamente Superman también cayó en el juego, el personaje que era ese muñequito que cuando ya tú pensabas que todo estaba perdido, él venía y salvaba, y entonces mostraba esa hombría y ese americano que luchaba y lograba todo. Pues no, ellos han querido desvirtuarlo, humillarlo, y entonces en el último cómics aparece, ¿verdad?, que la kriptonita no lo pudo salvar y aparece siendo violado sexualmente, etcétera, etcétera. Eso ha sido en los pasados 48 horas, como, ¿verdad?, Marvel y DC Comics y toda esta gente pues han querido desvirtuar todas esas cosas. Bueno, pues entonces también la ideología de género en las escuelas. Por ahí es que vamos, eso es de lo que se habla aquí, del COVID y la ideología de género que viene ahora en enero a desvirtuar la mente a los niños, alegando una supuesta igualdad que no es nada de igualdad, es una asquerosidad lo que viene ahí. Y claro, lo seguirá defendiendo Pare, pero le podremos demostrar en un futuro bien cercano la basura de lo que se trata, cuando empiecen a llegar los niños a sus casas y los papás vean de lo que se trata. Y les van a decir, pues ya es tarde, porque ya eso es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Alfredo Ocasio, ¿alguna reacción de lo que los muchachos también han hablado? Y de la perspectiva de género, desconozco. ¿Tú estás de acuerdo? No, jamás. Bueno, por si acaso. Porque obviamente aquí tienes derecho a opinar lo que te dé la gana. Yo por lo menos me desahogo diciendo que es una asquerosidad. Eso es lo que es. Correcto. La ideología de género y es uno de los puntales del comunismo internacional para destruir los valores morales de nuestra sociedad, de la sociedad democrática y de libre empresa y de capitalismo nuestra, en la cual hemos tenido el crecimiento económico, nos hemos desarrollado como la economía más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y toda esta gente pues nos envidia y que quieren destruirla. Y la ideología de género conlleva el afeminar al hombre, masculinizar a la mujer, bajo la supuesta teoría de que todos son iguales. Que la mujer se sienta, que la mujer se avergüence de ser mujer y que el rol de madre y el rol de esposa, que no sueñe con casarse, eso es aberrante, y que lo más importante para las mujeres es el trabajo y el colectivo. Ser madre y atender a sus hijos, eso es basura, eso es lo que te quieren promover. Y obviamente pues que tus hijos no son tuyos, que los hijos son del Estado y que usted no tiene nada que ver en el entierro y que usted tiene que dejar que los hijos hagan lo que el gobierno quiera que haga con sus hijos. Pero esa es la supuesta igualdad, detrás de decirle a uno que las nenas cobran igual que los nenes, etcétera. Basura, eso es de lo menos que le van a hablar. Sí. Y no tan solo eso, permitir que estas aberraciones de hombres que se visten de mujer o hombres que quieren hacer pasar mujer o mujeres que quieren hacerse pasar por hombre, se vea como algo que es normal. Cuando en los libros de psiquiatría se define eso como una condición de enfermedad psiquiátrica. Así que yo no estoy criticando a los homosexuales, by the way, hagan lo que les dé la gana. Estoy criticando que vayan a las escuelas a educar a los niños, porque la gente tiene derecho a decidir con su cuerpo lo que quiera y hay que respetarlo. La homosexualidad es una preferencia sexual. Y hay que respetarla. Pero no es biológica.
Porque biológicamente aquí solamente hay dos sexos, el hombre y la mujer. O sea que la homosexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, es una preferencia sexual. Y aquí se ha querido equiparar lo que es eso, que es una preferencia sexual, como si fuera el tercer sexo, como le llaman. Y como este programa es dirigido a hablar de lo que está pasando en la nación, pues obviamente el Partido Demócrata, que también aquí en Puerto Rico está dirigiendo el Partido No Progresista, están impulsando eso y tengo que decirlo. Es que la situación del Partido Demócrata, como yo lo he explicado ya, y muchos, cuando yo empecé a decir aquí de la situación de la invasión del comunismo al Partido Demócrata y de las teorías comunistas que el Partido Demócrata estaba impulsando, la gente me llamaba loco, la gente me decía que yo no sabía de lo que estaba hablando, pero el tiempo ha ido avanzando y el tiempo me ha dado la razón y la ha ido demostrando a todo el mundo. Y lo más que pasó aquí es que cuando vino la pandemia y nos encerraron y empezaron a darle clase a los hijos en las casas por las computadoras, los padres estaban allí. Y por primera vez los padres empezaron a ver qué era lo que le estaban enseñando a sus hijos, y lo menos que le estaban enseñando a sus hijos era leer y escribir y hacer matemáticas, sino que lo que le estaban enseñando eran todas estas barbaridades, todas estas perversiones. Y los padres han puesto el grito en el cielo. Ahora, bajo esta administración demócrata, si tú eres un padre y vas a una reunión de la Junta de Educación de tu condado a protestar por esto, pues entonces eres un terrorista doméstico. Eres racista. No, eres un terrorista doméstico. Sí, también. Entonces, si tú le dices, tiran al FBI detrás. Si tú le dices que Kamala Harris, el problema que ella tiene no es que sea mujer ni que sea de color, sino que es una incompetente y una mediocre, una persona que no tiene aceite en la lámpara, pues entonces te dicen que eres racista. Entonces, esta visión de que si tú no estás de acuerdo con ellos y tú expresas entonces una posición diferente, entonces vienen y te cancelan, te cierran la cuenta de Twitter y todas estas cosas. Esta semana a la congresista Marjorie Taylor Greene de Georgia le cancelaron su cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque ella estaba exponiendo las estadísticas que van en contra a la narrativa oficial de este gobierno comunista en cuanto a lo del COVID, en cuanto a lo del virus chino. Y entonces a ella le cancelan la cuenta. Pero a todas estas ristras de embusteros que estuvieron en la prensa y en los medios diciéndole a la gente que la vacuna paraba el virus y que ahora resulta que no lo para, pues entonces a eso no les cierran las cuentas. Los que dicen embuste, para eso ni siquiera los fact checkers esos que hay de buscar o decir que mira, este está diciendo embuste, para eso no los hay. Ahora resulta que lo que ellos estaban diciendo era embuste. Y esta es la situación que se está viviendo. En el día de hoy hubo unos argumentos orales ante el Tribunal Supremo de una demanda que hay en contra del mandato que quieren imponerle la vacuna en el Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que el problema que estamos teniendo es que hay un virus chino cuyos efectos a veces parece que sí es bastante mortal, pero parece que no en otras ocasiones. La información es confusa. Tenemos a un doctor Fauci que lo que hace es encubriendo la intervención de él en la creación de este virus y la utilización de fondos federales, fondos de nosotros, dinero de nosotros para dárselos a China para que creara este virus. Así de corruptos son. Y ante toda esta situación, vemos una administración que llegó al poder a base de mentiras y de una propaganda brutal por parte de medios de comunicación que controla la izquierda radical demócrata comunista, para ellos treparse en el poder, destruir la economía como la están destruyendo, destruir nuestras libertades individuales, amenazarnos, encarcelarnos, privarnos de nuestros derechos. Y prácticamente... Hay uno en el aeropuerto ya arrestado. Sí, hay uno arrestado. 4,000 de fianza. Sí. Está en la cárcel de Bayamón, me dijeron. Simple y sencillamente porque se negó a cumplir con estas barbaridades. Vamos a ver, Elvin, la forma en que la Corte Suprema resuelva estos casos podría tener implicaciones
para el Poder Ejecutivo de actuar unilateralmente, no solo en cuanto al COVID, que es de lo que están detrás, hay mucho más, que obviamente dependiendo de cómo se pronuncie el tribunal, las agencias podrían verse perjudicadas en cualquier situación en la que apliquen reglamentos que aborden circunstancias que cambien totalmente lo que hay. Así que una reacción tuya de todo lo que se ha estado hablando. Pues mira, hoy yo estoy crispy, no es el hamburger. Yo creo que aquí todos están creepy por las reacciones. Hoy yo estoy chacho. Pues mira, en referente a la situación vamos a empezar con Puerto Rico y llegar al Supremo. En referente a Puerto Rico, realmente yo no, para mí es sorpresa que en un territorio doméstico usted tenga que traer una prueba negativa cuando eso no se está haciendo en ninguna otra jurisdicción. En cuestión de a este caballero, lo que le ocurrió, ¿verdad? Que se indica que fue encarcelado y dado una multa, yo me preguntaría bajo qué premisa, qué ley existe en Puerto Rico que permite una cosa como esa, porque una orden ejecutiva, no hay que ser abogado para saber eso, una orden ejecutiva es algo que aplica en el área ejecutiva y no aplica como tal a toda la población y menos al sector privado y menos de la manera que se ha hecho aquí. Yo estoy sacando cálculos y nosotros llevamos ya 88 órdenes ejecutivas, o sea que desde que salió Wanda Vázquez y entró Pedro Pierluisi han gobernado prácticamente a través de órdenes ejecutivas. Yo me preguntaría dónde están el presidente del Senado y la Cámara de Puerto Rico que está permitiendo que esta situación ocurra, porque prácticamente aquí no hay ley ninguna, todo es orden ejecutiva tras orden ejecutiva. Aquí se ha violentado lo que es el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes. Hay un cuarto poder que se inventaron, que es el Departamento de Salud, que tiene la facultad para dar multas y para llevarse a la gente presa. Aquí el derecho a la intimidad se violó. ¿Sabe? Aquí no existe ley IPA, los códigos Nuremberg se los llevó el viento, la constitución de Estados Unidos no existe y prácticamente Puerto Rico se está comportando bajo este gobernador demócrata como si fuera una república independiente que no tiene constitución federal y que no tiene constitución territorial. Y comenzamos a ver la misma conducta que vemos de los demócratas a nivel nacional y del presidente y de toda esta gente, que las leyes y las órdenes le aplican al pueblo, pero tú los ves a ellos festejando, los ves besándose todos, los ves pariciando por todos lados, pero usted no puede despedir el año con su familia, usted no puede hacer nada con su familia porque usted va a pegarle el COVID a todo el mundo y todo el mundo se va a morir. Esa es prácticamente... Y el que denuncie algo, Elvin Méndez Rosa y compañía, son antiestadistas, son unos abusivos, ustedes, olvídate, no valen nada porque están criticando al gobernador Pedro Pierluisi siendo estadista y rápido te escriben, usted no parece estadista. No, porque tú sabes lo que pasa, yo invitaría a estas personas y a la gente, la invito en general a que se sienten a leer la Constitución. ¿Cómo es posible que usted quiere ser Estado y usted no conoce la Constitución de los Estados Unidos y sus derechos? Y usted sabe lo que pasa, que si usted busca la historia en los 60, prácticamente lo que se ve aquí, pues pasó en Cuba de otra manera, pero pasó cuando el gobierno empieza a entrometerse dentro del sector privado. Aquí vemos también al sector privado que ahora se encuentra en una situación difícil, donde al principio, lamentablemente, mucha de esta gente se dio y se convirtieron en los policías del gobierno y ahora le redujeron el aforo y ahora tienen que estar pidiendo dispensa y yo no sé qué es lo que está pasando aquí. En cuestión de los mandatos de vacunación, pues dentro de la vista que se vio hoy, había representantes de la OSHA tratando de justificar el hecho de que esta agencia es independiente y que tiene unas facultades y una autorización federal y que la ley y todo el tecnicismo ha habido por haber, pero se le hicieron tantas preguntas clave, como en una de ellas le preguntaron que si la OSHA anteriormente le ha pedido a los trabajadores a realizar alguna conducta de riesgo y no supieron contestar. Y se le preguntó tantas cosas como en cuestión de precedentes, ¿verdad? De mandatos antiguos y no hay registrado ninguno, ni cuando pasó la pandemia esta de la influenza. O sea, realmente hoy allí se le dio para llevar.
a toda esta gente demócrata que está excediendo sus poderes constitucionales, y en cuestión de Puerto Rico hago un frente, ¿verdad? Y un alto, y felicito a las personas que están ejerciendo su derecho constitucional frente del edificio de las leyes. También a dos líderes políticos que han estado haciendo, ustedes saben quiénes son, pero me da bochorno que aquí en Puerto Rico hemos permitido que nuestros derechos constitucionales se violen sin ninguna data empírica. Tenemos a personas por ahí dando consejos sin licencia. Pero mira, como se nos está acabando el tiempo, Hugo Marcelo Valderrama, de lo que hemos estado hablando. A ver, gracias, Ada. Mira, he estado viendo un poco el tema de la perspectiva de género, la teoría de género, y yo creo que pasa por este lado. Ya el discurso de la teoría de género no es nada más que la forma de repetir la lógica de víctima, victimario, libertador, donde el libertador vendría a ser aquel que ya tiene poder sobre la víctima porque la libró de su victimario, y entonces en este caso hay una especie de sumisión, que eso es lo que esencialmente hacen. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, estos tipos, los aparentemente libertadores, se acaban pegando al Estado y acaban mamando del Estado enormes cantidades de plata, ¿no? Hace unos días yo te comentaba sobre el acuerdo de Princeton. Es un tema que yo estoy investigando bastante en los últimos días. El acuerdo de Princeton es el acuerdo que se firma el año 93 entre el Foro de Sao Paulo, representado por Lula da Silva, y un grupo de ONGs y un ala radical del Partido Demócrata para apoyar e impulsar toda la agenda del Foro de Sao Paulo, que incluía la teoría de género y el indigenismo, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Y lo que hoy se ve en Estados Unidos esencialmente es eso. Ahora, la pandemia, a ver, tenemos que mirar una cosa acá. Estos grupos del globalismo son muy hábiles porque primero crean la palabra o la modifican y luego lanzan la enfermedad, ¿no? Hasta el año 2010, más o menos, cuando se hablaba de pandemia y uno miraba un libro viejo de medicina, lo que había que tener para que una enfermedad sea pandemia era la tasa de mortalidad. O sea, se considera una tasa de mortalidad muy elevada para asumir que la enfermedad podía ser una pandemia. Después del año 2010 se habla de que es una enfermedad nueva de rápida expansión. Bueno, qué conveniente que cambian el concepto y luego aparece el COVID y entonces todo el mundo a la pandemia. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros que está acá va a decir que el COVID no existe, porque no somos tan idiotas como para decir, no, es que eso no existe. Por supuesto. No. La enfermedad sí existe, la enfermedad sí tiene su riesgo, pero lo que nosotros nos oponemos, y creo que todos los que estamos acá, es al uso político de la enfermedad, o sea, a la biopolítica, que esencialmente es el aprovechamiento de los estados y de las izquierdas para robarnos libertades. Si no se están respetando las libertades en Estados Unidos, imagínense en mi país, ¿no? Fíjense que en mi país hay un tema, y perdón que lo vuelva a tocar. Se lanzó la vacunación obligatoria el 1 de enero y se la levantó ayer. ¿Por qué? Porque una parte del gobierno, parte del gobierno, las bases del gobierno no están dispuestas a vacunarse y le han armado una protesta a su propio gobierno para que levante la vacunación obligatoria. ¿No? Entonces ahí se ve que este tema esencialmente es impuesto, ¿no? Se veía una imposición ideológica, pero es que ahí está el tema, ¿no? Una cosa es la medicina y otra cosa es la biopolítica, que es el uso de la medicina para acabar con nuestras libertades. Y creo que eso es a lo que nos estamos oponiendo. Pues lo que está pasando es que precisamente como el Omicron no trajo las muertes que se esperaban, pues entonces empiezan a hablar de que cambiaron las estadísticas en vez de mortalidad por positivos. Y obviamente te hablan de que 15,000 positivos, 20,000 positivos, 50,000 en un día, whatever, y la gente se escandaliza, pero cuando vas a la de mortalidad no pueden inventar ese número, porque obviamente dónde están los entierros de la gente y obviamente pues han cambiado el juego. Cerramos con Jorge Rodríguez. Bueno, Ada, tomándolo por donde lo llevaba Hugo, y tú has comentado también, para no desviarnos mucho, es algo muy lamentable ver cómo el Departamento de Salud, el gobierno, ha dejado fuera de sus atenciones
como proveedor de apoyo a los que han rechazado la vacuna por razones religiosas, por razones clínicas. Se estima que hay sobre 700,000 personas en Puerto Rico que alegadamente no han aceptado la vacuna. Eso lo dice el Departamento de Salud en uno de los... Yo creo que ese número es más, aunque lo nieguen. Adelante. Bueno, para mí toda estadística del Departamento de Salud en materia de coronavirus es especulativo, pero yo uso las de ellos porque yo no recojo estadísticas, uso lo que ellos dicen. Ellos decían que si tú te vacunabas no ibas a llegar al hospital, que te inmunizaba. Todo el mundo sabe que la vacuna no inmuniza. No inmuniza porque el que se vacuna también se enferma contra lo que se vacunó. Esta es la primera inyección que tú te la pones para no enfermarte de algo y te enfermas. Y para colmo, ellos decían que después que te la pusieras, no te ibas a morir. Y esta semana, la mayoría de los muertos son vacunados, lamentablemente. Lamentablemente, le ha reventado en su propia cara sus propios argumentos y sus propias estadísticas. Lo siento mucho. Creo que el secretario de Salud es el peor enemigo político que tiene el gobernador. Y el gobernador debió haber iniciado este año con un secretario de Salud que se preocupe por la salud del pueblo y que respete la dignidad de cada ser humano en Puerto Rico. Negarle la educación a un niño en una escuela por no someterse a la inyección raya en violación a la Constitución, que dice que el sistema público de enseñanza en Puerto Rico será libre y gratuito. Lo dice la Constitución, no Jorge Rodríguez. Lo dice la Constitución, libre y gratuito. Libre y gratuito es que si por razones clínicas o religiosas tú no aceptas la inyección, no se te restrinja de tu derecho de ser educado en el sistema libre y gratuito que la Constitución de Puerto Rico le prometió a este pueblo. Y así veremos qué ocurre a nivel federal con la vista en el Tribunal Supremo para terminar la imposición a la cañona de la inyección, so pena de despido y so pena de privación de las libertades individuales de los americanos. Tenemos que defender esa Constitución, la primera enmienda, la segunda enmienda, derecho a tener, poseer y portar un arma para defender la vida y propiedad privada, y también nuestras libertades individuales y nuestra dignidad humana de someternos al tratamiento médico que nosotros aceptemos, no el que nos imponga ningún político. Bueno, y con eso hay que velar a las legislaturas también, que están a los congresistas que están radicando unos proyectos de lo más interesantes, como en Nueva York, que quieren crear los campos de concentración para las personas que no se vacunen o cuando lleguen de X o Y estados o viajes internacionales. Y entonces ahora también detrás de Nueva York, que el mismo individuo que los radicó los retira, pues entonces radicaron otro en Washington, D.C. Así que no se duerman, que eso está pasando en Estados Unidos. La gente se cree que eso allá en Australia. Y algunos se mofaban cuando yo publicaba esas notas y decían, adiós, mira, tan lejos que tuvo que buscar información, pues ya de Australia, ya están en Francia, en una... Imagínense ustedes, en un cine donde hay niños viendo películas en Navidad, a mitad de la película prenden para ir con gente armada a ir otra vez a verificar si tienen el pasaporte de vacuna, y los niños con los ojos escandalizados, unos niñitos viendo películas en Navidad. Eso es un cine en Francia, o sea que de Australia y Francia en cualquier cosa puede pasar. Y en Perú, en las playas con un barcode, si no tienes la vacuna no puedes ir a las playas. Así que no jueguen con la inteligencia de nosotros, que en Puerto Rico hay gente que todavía piensa. Gracias, Jorge Rodríguez, gracias, Hugo Marcelo Valderrama, Elvin Méndez, Alfredo Casio, que nos acompaña aquí en el estudio. Y nosotros, amigos, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto.